¿Alguna vez te has preguntado quién eres? O mejor aún, ¿cuál es tu identidad? Ojo, no me refiero a tu nombre ni a tu profesión. Tal vez seas estudiante, padre, abogado o colombiano. Esas etiquetas dicen algo de ti, pero le aplican a muchas personas en este mundo. Ninguna de ellas responde a la pregunta ¿quién eres? Como mucho, responden a qué eres, pero lo que eres hoy puede no serlo mañana. Hoy eres soltero, mañana casado. Hoy eres estudiante, mañana desempleado. No mentiras, quién sabe. El punto es que para responder a quién eres, cuál es tu identidad, necesitas saber primero cuál es tu papel en esta vida, cuál es tu papel en la historia, la realidad. Mira, en cualquier historia de hadas, identificas a los personajes según el papel que estos desempeñen en la historia. Uno de ellos es el príncipe que venció al dragón y que despertó a la princesa, y otros son los sirvientes del castillo. Y otro es la princesa que durmió durante toda la película. Lo que quiero decir es que si tú no sabes a qué historia perteneces, tampoco vas a saber cuál es tu papel en ella y por lo tanto nunca vas a saber cuál es tu verdadera identidad. Hola, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura, un espacio en el que exploramos críticamente las implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. Para entender quiénes somos, es clave reconocer que nuestra historia no comienza con nuestro nacimiento. Llegamos a un mundo con una historia ya en marcha, y aunque nos gusta imaginar que somos los protagonistas, en realidad somos solo un personaje más de esta trama. Pero ¿qué tan importante es ese personaje? Para saberlo, necesitamos entender en qué historia estamos. En uno de nuestros videos sobre cosmovisiones, que te dejo por acá, veíamos que cada cosmovisión puede ser entendida como la historia que ésta cuenta acerca de la realidad. Viéndolo así, hay muchas historias que intentan explicar la realidad en la que vivimos, pero reduzcamos todas esas historias a solo dos. Aquella en la que Dios existe, no importa cuál Dios por ahora, y aquella en la que Dios no existe. Ambas historias intentan responder preguntas profundas y fundamentales como ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y muchas más. Pero, dado que la realidad es solo una y dado que estas historias se excluyen mutuamente, solo una de ellas puede ser verdadera. En este video no vamos a concluir cuál de estas dos historias es verdadera. Esa tarea requiere examinar diversas piezas de evidencia y es algo que exploraremos con más profundidad en otros videos. Pero quédate hasta el final porque hoy vamos a responder a una pregunta crucial. ¿Qué papel desempeñamos en cada una de estas historias? Esto nos conducirá directamente a reflexionar sobre nuestra identidad, nuestro propósito, el sentido de nuestra existencia y el valor que poseemos. Comencemos con la historia en la que Dios no existe. Si es así, vivimos en un universo en el que lo único que existe es la materia, átomos, energía, gravedad y todo lo que ésta compone. Sin un creador, no hay propósito divino ni un plan superior. Todo es resultado de procesos físicos y químicos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, personas, animales, planetas, estrellas, está hecho de los mismos bloques básicos de construcción, solo que dispuestos de maneras diferentes. Estos bloques, los cuales llamamos átomos, son la base de la realidad en la historia en la que Dios no existe, en la historia no religiosa. En esta historia, los seres humanos no son los actores centrales. De hecho, los humanos solo aparecen después de miles de millones de años de evolución cósmica y somos el resultado de una larga serie de accidentes afortunados y una combinación de eventos independientes que simplemente produjo vida, inteligencia y conciencia. En esta historia nos dicen que somos polvo de estrellas hecho vida, porque estamos hechos del mismo material que las estrellas. Porque todos somos polvo sideral de una estrella. Y aunque eso suene poético, revela también la fragilidad de nuestra existencia. En este vasto universo, que sería indiferente, somos solo una pequeñísima parte. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo llegamos a entender el mundo que nos rodea en la historia sin Dios? Bueno, la respuesta es el cientificismo. El cientificismo es la creencia de que todo conocimiento verdadero proviene de la ciencia. Si quieres saber qué es real, la ciencia se convierte entonces en la autoridad suprema en esta historia. Y bueno, ¿qué nos dice la ciencia? Pues que el universo está hecho de materia y nada más. Esto se llama materialismo. Las únicas cosas de las que podemos estar seguros que existen son las cosas materiales, las que podemos observar, medir y experimentar. Si no puedes verlo, tocarlo o detectarlo con un instrumento, entonces en esta historia probablemente no existe. Hay otra idea importante que va de la mano con el materialismo y es el reduccionismo. Según este,
todo en el universo puede descomponerse en sus partes más básicas. Por ejemplo, el ser humano lo puedes descomponer en sistemas, como el sistema nervioso o el circulatorio, y luego los puedes descomponer en órganos, los órganos en células y las células en moléculas, y así. Si sigues el reduccionismo, un ser humano no es más que una compleja disposición de átomos. Y nos podemos preguntar entonces, ¿qué sucede con cosas como el amor, el significado y el propósito? ¿Tienen esas cosas alguna existencia real? ¿O son ilusiones producidas por nuestro cerebro, que no es otra cosa que una colección de átomos? Pues aunque podemos pensar en nosotros mismos como individuos con personalidades, emociones, deseos y voluntad, en esta historia sin Dios no somos más que colecciones de partículas que obedecen las leyes de la física y la química. Es evidente entonces que estamos en una historia donde deberíamos adoptar el ateísmo, que es la creencia de que no existe un ser divino o un poder superior más allá del universo material. Nos dice que todo, desde las estrellas hasta las partículas más pequeñas, pueden explicarse sin invocar a Dios. Pero si no hay Dios que creó todo con un propósito, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Pues no hay. Esto nos lleva al nihilismo. El nihilismo es la idea de que la vida no tiene un significado o un propósito inherente, un propósito último. Estamos aquí por un tiempo breve, como parte del mundo natural, y después ya no estamos más. Cada persona es libre de crear su propio significado, pero al final ese significado es temporal y subjetivo. Desaparece cuando nosotros lo hacemos. Como nuestro sentido de valor y propósito son subjetivos, da igual ser Hitler o ser la Madre Teresa. Si no existe un referente moral trascendental, ¿quién es quién para decir que uno es mejor que el otro? Entonces, ¿dónde nos deja esto? Pues nos deja en el relativismo moral, el cual trae muchos problemas, y te dejo un video que hicimos al respecto por acá. Entonces, según la historia sin Dios, los humanos somos un accidente afortunado, pero un accidente al fin y al cabo. Algunas personas encuentran esta historia deprimente y otros emocionante, pero sin importar cómo nos sintamos al respecto, la historia sin Dios nos obliga a enfrentarnos a la siguiente realidad, y es que ni tú ni yo tenemos propósito o valor o significado. Podemos crear nuestro propio propósito y valor y significado, pero eso solo nos motiva a seguir viviendo y ya está. Todo terminará en polvo, el universo se enfriará y todos nuestros esfuerzos y sacrificios no tendrán propósito final en lo absoluto. Bien, cambiamos de historia porque o si no me deprimo acá. Hablemos de la historia con Dios. Ahora, no te puedo negar que esta historia tiene muchas versiones, pero como cualquier historia de hadas con muchas versiones, siempre hay una que es la original, la real. En esta ocasión no tengo tiempo para contarte porque creo que el cristianismo es la historia verdadera, la realidad. Eso lo veremos en otros videos. Pero usemos esta versión de la historia con Dios, el cristianismo, para poder terminar este video. En la historia con Dios, el universo no es un accidente. Fue creado por Dios, un ser personal que es tanto inmaterial como digno de adoración por el solo hecho de ser el ser supremo de la realidad. Básicamente, esta historia comienza y termina con Dios. Dios crea el mundo por amor y todo en el universo tiene un propósito y un significado debido a eso. En esta historia, los seres humanos no somos solo colecciones de átomos, sino que somos creaciones únicas formadas a imagen de Dios y con el propósito de conocerlo, amarlo y de disfrutar de él plenamente. Pero como lo habrás vivido en carne propia, la capacidad de amar requiere de ser libres, requiere de libertad y la libertad de elegir. Por eso somos criaturas con la facultad de tomar nuestras propias decisiones, algo que conocemos como el famoso libre albedrío. Pero esta extraordinaria capacidad de elegir también ha sido la herramienta que hemos usado para alejarnos de Dios. Al elegir seguir nuestro propio camino, nos hemos alienado, no solo de Dios, sino también de nosotros mismos, de los demás y del mundo que nos rodea. Pero a diferencia de la historia sin Dios, la historia con Dios ofrece esperanza. Nos dice que la reconciliación es posible. Los seres humanos podemos ser restaurados a nuestro verdadero ser y a una relación correcta y personal con Dios. Esta es la visión del destino del ser humano en la historia con Dios, más precisamente del cristianismo. La eternidad con Dios es un estado de paz y plenitud. Muy bien. Ahora, hay varias ideas filosóficas que apoyan la historia con Dios. La primera es el particularismo, que sostiene que podemos conocer cosas sin necesidad de reducir todo a la ciencia. Por ejemplo, yo sé que existo, que 2 más 2 es 4 y que tengo una mano y cosas por el estilo. Ninguna de estas cosas o ninguno de estos hechos requiere una prueba científica. La historia con Dios respeta los hechos empíricos, pero también permite otras formas de conocimiento, como los morales, los espirituales o los estéticos. Otra idea que emerge de esta historia es el dualismo.
la creencia de que la realidad es tanto material como inmaterial. Esto significa que además del mundo físico de átomos y energía, también hay una dimensión espiritual de la realidad, cosas como mentes, almas, ángeles y hasta el mismo Dios. Otra idea clave es la teleología, que es la creencia de que todo en el universo tiene un propósito o un objetivo final. O sea, las semillas de guanábana se convierten en árboles grandes de guanábana. Los cigotos maduran en seres humanos y el propio universo se dirige hacia un objetivo particular. La historia religiosa ve toda la realidad como parte de un diseño más grande y con propósito. Finalmente, la idea de que hay un significado en el mundo porque Dios existe y porque creó todo con un propósito tiene mucho sentido, porque si existe propósito superior y trascendente, nuestra vida adquiere significado de una manera que la historia sin Dios no puede proveer. Y me dirás, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues nuestra percepción de identidad y propósito se ve afectada por cuál de estas dos historias creemos. En la historia sin Dios no existe un fundamento objetivo para justificar nuestro propósito, el sentido o el valor que nosotros mismos tenemos. Todo lo que creemos acerca de nuestra importancia o razón de ser es subjetivo, es creado por nosotros mismos y es destinado a desaparecer con el tiempo. Somos solo accidentes en un universo que no se preocupa por nosotros, ni mucho menos nos otorga significado alguno. Nuestro papel o nuestra identidad en esta historia es idéntico al de un árbol, un perro o una roca. No somos importantes porque existimos sin propósito o sin sentido. No fuimos creados, solo somos un accidente. Por el contrario, en la historia con Dios, cada vida tiene un valor intrínseco, un sentido que trasciende nuestras circunstancias y un propósito diseñado desde el inicio por un creador que nos conoce y nos ama. Nuestra identidad no está en manos del azar, sino que está enraizada en un plan eterno que da sentido a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. No sé tú, pero a mí me encantaría que la historia con Dios sea la verdadera. Por supuesto, no te he dado ninguna razón objetiva para creer que efectivamente lo es, pero sí te he dado las implicaciones lógicas de lo que cada una de las dos historias implica y cuál es nuestro papel en cada una de ellas. Dime una cosa, ¿cuál de estas historias te parece más convincente? Déjanos saber en los comentarios abajo. En otros videos vamos a explorar las diferentes características de esta realidad para ver si podemos inclinarnos racionalmente por alguna de estas dos historias. En fin, para este video nos basamos en el libro A Good and True Story de Paul Gould y en Reasonable Faith de William Lane Craig. Todos estos enlaces te los dejamos en la descripción de abajo y no olvides darle un like, suscríbete y hasta la próxima.